Acreditar el concubinato de una forma correcta, de una forma legal, es decir, con los requisitos establecidos en la ley, es acreditar que en vida se cumplieron los requisitos de una pareja que se comportó como si se hubieran casado por el civil. Es decir, las personas de antemano, de una forma general, saben que casarse por el civil, contraer matrimonio civil, implica llenar requisitos, que se cumplan estos requisitos y lo importante, saben que van a hacer un acto ante el registro civil. De hecho, de forma general, las personas saben que casarse por el civil, implica que van a tener un comportamiento distinto, tienen un proyecto de vida. Muchas veces es frecuente pensar que cuando una persona ya se va a casar es porque pues va a vivir de forma independiente, posiblemente en su propia casa, va a formar una familia. Entonces, incluso saben que casarse por el civil implica más formalidad y muchas veces las personas no se casan por el civil precisamente porque saben que tienen que cumplir requisitos y saben que implica más formalidad. Voy a hacer la comparación entre el matrimonio civil y el concubinato para que de esta forma entonces entiendas qué es acreditar el concubinato y por qué el seguro, el IMSS o el ISSSTE, en aquellos casos cuando una persona pensionada, es decir, una persona que ya estaba recibiendo una pensión, fallece y esta persona no estuvo casado o casada por el civil, quien se presente a ver los trámites de la pensión por viudez sin estar casado o casada, le van a decir que debe de acreditar el concubinato. Y como lo dije al inicio del video, acreditar el concubinato de forma correcta, de forma legal, es acreditarlo con requisitos y con pruebas y llevar un juicio. Para poder contraer matrimonio civil, principalmente los requisitos es ser soltero, mayor de 18 años, soltero, libre de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Y en ciertos lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, le van a pedir a las personas contrayentes, que en un primer momento así se les llama, que acrediten con una constancia que no están inscritos en el registro de deudores alimentarios, porque este sería un impedimento para poder contraer matrimonio. De hecho, aparte de la Ciudad de México, ya algunas entidades, algunos estados, están pidiendo este requisito de no estar inscrito en el registro de deudores alimentarios para que se les pueda autorizar un matrimonio. Entonces, una persona menor de 18 años no se le permite contraer matrimonio civil. ¿Y cómo se acredita que una persona tiene 18 años? Acta de nacimiento, credencial de elector. El otro requisito, soltero. Una persona que no ha contraído en ningún momento de su vida matrimonio civil, pues está soltero. ¿Cuál es el estado civil de las personas? Soltero y casado. Una persona cuando no se ha casado por el civil, ante el registro civil, está soltero. Y esto también se puede acreditar porque se van a solicitar constancias de inexistencia de registro de matrimonio. Estas constancias deben de arrojar el dato de que no tiene la persona ningún matrimonio civil registrado. Estoy haciendo énfasis en matrimonio civil porque legalmente es el que se reconoce. Hay matrimonios ceremoniales, que esto a lo que más llega es que se pueda formar un concubinato. Entonces, legalmente hablando, el matrimonio ceremonial, el que ustedes quieran, no tiene tanto peso. Entonces, una persona acredita que está soltero porque va a exhibir constancias de inexistencia de registro de matrimonio o decir que bajo protesta de decir verdad no ha contraído matrimonio civil. Libre de matrimonio. ¿Qué significa estar libre de matrimonio? Pongo el ejemplo muy concreto. Hagan de cuenta que una persona actualmente tiene 30 años, pero 5 años atrás a lo mejor se había casado por el civil, no funcionó su matrimonio, se divorció, llevó su trámite de divorcio, obtuvo su sentencia de divorcio, tiene su acta de divorcio
y con eso una persona queda libre de matrimonio. El otro ejemplo muy común es en aquellos casos cuando de un matrimonio alguno de ellos fallece y pues el otro queda viudo, pero queda libre de matrimonio, y desde el momento que queda libre de matrimonio pues nada le impide volver a contraer otro matrimonio civil. Sin impedimento para contraer matrimonio. Uno de los impedimentos, te lo acabo de mencionar, no se autoriza el matrimonio civil a una persona que no ha cumplido 18 años. No se va a autorizar un matrimonio civil si una persona tiene registrado un matrimonio y no se ha divorciado. Hay ocasiones en que las personas contraen matrimonio civil, se separan de su pareja, de su esposo, de su esposa, llevan años separados pero sin divorciarse. Entonces esto es un impedimento legal para volver a contraer un nuevo matrimonio. Y otro ejemplo muy común, hay más, pero con esto estoy dando el ejemplo, no se permite un matrimonio civil entre parientes consanguíneos principalmente, ejemplo, entre hermanos. Bueno, pues estos requisitos para poder contraer matrimonio civil, estos requisitos los debe de tener en todo momento las personas que están viviendo en concubinato. El concubinato, también conocido como unión libre, normalmente así se le conoce, unión libre, legalmente la figura se le llama concubinato, pues es un comportamiento de dos personas que decidieron vivir como si se hubieran casado. De hecho, es muy común que cuando se le pregunte a estas personas su estado civil, normalmente dicen que están en unión libre. O es muy común escuchar cuando se forman este tipo de uniones que se llama esposo o esposa. De eso se trata, uno de los requisitos y una de las formalidades, pues de eso se trata este tipo de uniones, comportarse como si se hubieran casado por el civil. Desde hace algunos años se permite matrimonio civil hombre-hombre, mujer-mujer. Por estadística hay más matrimonio civil hombre-mujer. En el concubinato, unión libre, para que sea entendible, también se pueden formar figuras, concubinatos, hombre-hombre, mujer-mujer, pero con los requisitos que acabamos de mencionar que son para el matrimonio civil. En el concubinato las personas no quisieron o no quieren casarse por el civil por los motivos que ustedes quieran, porque a lo mejor no se les hace muy exagerado que un documento formalice su unión, o a veces le dan más importancia a un matrimonio ceremonial. Algo que se me estaba pasando. En el matrimonio civil, una vez que se cumplen los requisitos, se señala fecha de matrimonio. Desde el momento en que se señala la fecha de matrimonio y desde el momento en que el del registro civil autoriza el matrimonio, desde ese momento se reconoce esa unión legal. Hay un documento, un acta de matrimonio que dice quiénes son las personas que se unieron en matrimonio, y el matrimonio civil se registra en el registro civil. Las personas cuando contraen matrimonio civil, entre ellos pues hay una comunidad, es una unión en donde nacen derechos y obligaciones. Incluso dentro de estos derechos y estas obligaciones está precisamente el tema de la pensión de viudez, que en un momento lo aclaro. Entonces, hagan de cuenta que si un matrimonio contrajo matrimonio civil hace 10 años, pues desde el momento en que contrajo matrimonio civil, desde ese momento, desde hace 10 años, nacieron derechos y obligaciones entre ellos, y desde ese momento existe un acta de matrimonio. Esa acta de matrimonio está inscrita en el registro civil. Entre ellos se pueden exigir derechos y obligaciones. En un matrimonio no necesariamente existen hijos, pero a final de cuentas los derechos y las obligaciones nacen entre ellos desde el momento en que se celebra matrimonio civil. Una persona puede acreditar que está unido en matrimonio civil porque va a exhibir un acta de matrimonio. Una persona tiene un buen trabajo y en su empresa lo dan. Una persona tiene un buen trabajo, está casado por el civil, entra a trabajar en una empresa, pues la empresa lo asegura
ya sea en el IMSS, ya sea en el ISSSTE, dependiendo de cada situación, y el derecho de esta persona de estar inscrito en el seguro es que puede dar de alta a sus derechohabientes, y si está casado por el civil, le basta llevar el acta de matrimonio para que den de alta a la persona con la que él está unido en matrimonio. Este es uno de los ejemplos que te estoy dando de cómo al contraer matrimonio civil nacen derechos y obligaciones, pero cómo esos derechos y esas obligaciones derivadas del matrimonio se pueden hacer valer. Y lo importante, puse el ejemplo, imagínense que hace 10 años se contrajo matrimonio civil, desde ese momento existe un documento con el cual pueden demostrar, pueden acreditar que hay una unión de matrimonio, y en que derivado de esa unión de matrimonio hay derechos y obligaciones. Y el matrimonio no se termina hasta en tanto, en vida obviamente, se divorcien las personas. Por eso también hace un momento hice el comentario que hay personas que se casan por el civil, se separan, llevan 20 años sin estar separados, pero en ningún momento promueven su juicio de divorcio, pues desde un punto de vista legal los derechos y las obligaciones están de ese matrimonio con el cual no, ese matrimonio con la persona con la que en su momento se casó, que únicamente están separados por varios años, pues esos derechos y esas obligaciones están con la persona que se contrajo matrimonio civil. Estos requisitos que son para el matrimonio civil deben de estar en todo momento en las personas que han formado este tipo de uniones, concubinatos o uniones libres, que como lo dije hace un momento, pues ellos no quieren casarse por el civil, por desidia, por una cuestión religiosa, porque les gusta vivir, porque a ellos los une un sentimiento de afecto, pero en todo momento deben de estar solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio. Pero hay un requisito muy importante. Si yo quiero acreditar que mi comportamiento es como si yo me hubiera casado por el civil, en el concubinato hay, vamos a llamarlo de esta forma, 2 requisitos más que se deben de tener. Que pues si yo me estoy comportando como si me hubiera casado por el civil con mi pareja, pues se supone que vivimos en un mismo domicilio. En un mismo domicilio quiere decir que, hagan de cuenta que yo vivo en la alcaldía Gustavo Madero, que llevo 10 años viviendo con mi pareja. A eso se refiere a un mismo domicilio, pero también se refiere a lo mejor vivimos un año en la alcaldía Gustavo Madero, un año después nos trasladamos a otra alcaldía, pero en el mismo domicilio. Y el otro requisito es el tiempo que como mínimo se debe de estar en convivencia, como que para hacer entender pues que nuestra relación es o tiene un fin, un proyecto de vida, y no únicamente una relación pasajera. Es decir, no se puede decir que se está en concubinato si una pareja únicamente vive un mes y se separan. Eso no es un concubinato. Un concubinato es una permanencia continua, y dependiendo del lugar en donde vivan, es el tiempo que va a fijar la ley que se toma como base para este tiempo. Es decir, las personas que viven en la Ciudad de México como mínimo deben haber o llegar a 2 años para que este requisito de la convivencia permanente, de comportarse, de vivir como si fueran, como si se hubieran casado por el civil, como que se crean, que se cumpla ese requisito. Obviamente de los más de 2 años, pues es lo más recomendable. En otros lugares son 3 años que se piden como mínimo de estar en convivencia, y obviamente más años. Y hay lugares como en el Estado de México que la convivencia es de 1 año. Así como mencioné que en el matrimonio civil puede o no puede haber hijos, en el concubinato es lo mismo. Puede o no puede haber hijos de la pareja, pero si nace un hijo de esta relación antes de que se cumplan los tiempos que acabo de mencionar, ejemplo, si la pareja vive en la Ciudad de México, mencioné que la convivencia que como mínimo deben haber vivido para que se considere que se cumplió uno de los requisitos del concubinato es de 2 años, pero hagan de cuenta que parejas que viven en otro estado, Jalisco por ejemplo, que la convivencia es de 3 años,
Antes de estos 3 años, a lo mejor un año después de que empezaron a vivir juntos, nace un hijo de esa relación, pues esto ayuda a que se forme el concubinato. Pero a diferencia del matrimonio civil, una vez que se cumplan los requisitos del concubinato, físicamente, en la mayoría de los casos, no se va a tener, nadie va a llegar, ninguna autoridad va a llegar a entregarte un documento oficial que diga que tú estás en un concubinato y por tal motivo tu unión se reconoce como si fuera un matrimonio. El ejemplo que yo te puse, hagan de cuenta que hace 10 años una pareja contrajo matrimonio civil, pues desde hace 10 años se obtuvo un acta de matrimonio y ese matrimonio civil se registró en el registro civil. En el concubinato, por ejemplo, si yo llevo 3 años viviendo con mi pareja en aquellos lugares donde nos piden 3 años, estamos solteros, libres de matrimonio, sin impedimento para contraer matrimonio, a lo mejor no tuvimos hijos, pero hoy cumplimos 3 años, pues ya cumplimos los requisitos del concubinato, pero no vamos a tener ningún documento legal. Nadie va a llegar ese día ni al siguiente a entregarnos un documento a decir, cumplieron los requisitos del concubinato, aquí está su documento, su acta de concubinato, y pues ya se les reconoce esta unión legalmente. No. En la mayoría de los casos de este tipo de relaciones no se tiene ningún documento oficial que digan que se está en un concubinato, aun y cuando tengan hijos, porque por ejemplo hay personas que llevan viviendo 20 años sin casarse por el civil e incluso tienen hijos. Pues obviamente si tienen hijos, bueno, en la mayoría de los casos cuando tienen hijos empiezan a hacer ciertos trámites. Ejemplo, a los hijos los inscriben en la escuela, en la secundaria. Hay actas de nacimiento en donde dice quién es el papá, quién es la mamá, pero no se tiene ningún documento oficial que diga que el papá y la mamá están en concubinato. Tener o cumplir los requisitos del concubinato es que entonces este tipo de unión sea lo más parecido a un matrimonio civil. En el matrimonio civil, desde el que se celebra, nacen derechos y obligaciones entre la pareja. Y como te mencioné, estos derechos y obligaciones se pueden exigir y se pueden hacer valer. En el concubinato, entonces, al no tener este documento oficial en la mayoría de los casos, pues entonces a veces van a surgir actos que van a poner en duda si este tipo de unión de concubinato en vida se comportó o si en verdad se formó el concubinato, y que si alguno de ellos, el hombre o la mujer, cuando quiere hacer valer sus derechos, sea en verdad la persona que pues se le deban de reconocer esos derechos. En el matrimonio civil, pues, ¿cómo acredita una persona que está unida en matrimonio civil con otra persona? Con el acta de matrimonio. En el concubinato, ¿cómo acredita una persona, con qué documento acredita que él está en concubinato con otra persona? Precisamente cuando, en aquellos casos, como puse el ejemplo hace un momento, si una persona pensionada por el IMSS o por el ISSSTE, una persona normalmente, porque hay más supuestos, una persona se pensiona porque lleva una vida o llevó una vida laboral de varios años, estamos hablando en promedio de 25 años, pues debido a esta trayectoria de laboral de varios años, cuando se tiene un trabajo estable en una empresa, en una fábrica o en alguna institución de gobierno, pues es derecho de esta persona que se le hagan descuentos a su salario, a su sueldo, y estos descuentos, parte de esos descuentos se van al seguro, al IMSS o al ISSSTE. Y debido a esa trayectoria laboral de varios años, pues llega un momento en que, debido a esa cantidad de aportaciones que se hicieron por años, pues puede obtener una pensión. Entonces, normalmente es en este tipo de casos cuando por varios años que trabaja una persona, pues lo pensiona el IMSS o el ISSSTE. Si esta persona pensionada fallece estando unido en matrimonio civil, pues le basta a su pareja con la que él estuvo casado o casada por el civil presentarse en el seguro con el acta de defunción y el acta de matrimonio y acreditar que ella es el esposo, la esposa, y que tiene derecho
a seguir recibiendo esa pensión que se le va a llamar pensión de viudez, porque esa pensión se puede transmitir, se puede pasar, se puede transferir al esposo o a la esposa que acredite que estaba unido en matrimonio civil con la persona que falleció. Relativamente sería fácil, y digo relativamente porque se llevan algunos trámites administrativos, pero basta con que acuda la persona con el acta de defunción y el acta de matrimonio. Y en aquellos casos del concubinato, como te dije hace un momento, que no se tiene un documento oficial, pues entonces, cuando la persona que sobrevive se presenta en el seguro y dice: vengo a ver los trámites de la pensión de viudez porque la persona que falleció era mi esposo, era mi esposa, y le solicitan el acta de matrimonio, pues no la va a tener. Entonces, para el seguro hay incertidumbre de que efectivamente la persona que se ostente como concubino o como concubina sea la persona que tenga derecho a recibir esa pensión. Entonces, por eso le dicen que debe de acreditar el concubinato. Acreditar el concubinato es acreditarlo con las constancias que te mencioné para poder contraer matrimonio civil. Y en el concubinato te hice el comentario de que se deben de acreditar dos cosas más: que se vivió con la persona que falleció, que habitaron en un mismo domicilio. ¿Cómo se acredita que una persona tiene el mismo domicilio de otra persona? Normalmente con las credenciales de lector, con estados de cuenta. ¿Cómo se acredita que una persona vive con alguien más que llevan años viviendo, que tienen el mismo domicilio? Con testigos. Esto es una carga más, algo más que tiene que probar una persona que quiere acreditar un concubinato con alguien que falleció. Si tuvieron hijos, pues sí, con actas de defunción, pero esto de acreditar el concubinato es llevar vamos a llamarlo una demanda. Vamos a llamarlo una demanda, tiene otro nombre, pero para que sea entendible, es una demanda de acreditación de concubinato ante el juez familiar. Tiene otro nombre, pero únicamente lo estoy mencionando de esta forma para que sea entendible, para que se entienda que lleva una formalidad. Esta demanda no es más que otra cosa que un escrito en donde se redacta, se le pide al juez, la persona que está promoviendo el juicio, que le va a solicitar que reconozca que en vida formó un concubinato con una persona que falleció, y se lo debe de demostrar, se lo debe de acreditar. ¿Cómo acredita una persona que está soltero? Con constancias de inexistencia de registro de matrimonio. ¿Cómo acredita una persona que está libre de matrimonio? Con constancias de inexistencia de registro de matrimonio y además con una sentencia de divorcio y con un acta de divorcio o un acta de defunción de la persona que hace un momento te hice el comentario que normalmente se queda libre de matrimonio cuando de una pareja unida en matrimonio civil alguno fallece. Se va a tener un acta de defunción y desde el momento en que fallece, pues la persona acredita que quedó viudo, quedó libre de matrimonio con el acta de defunción. Bueno, si este es uno de los requisitos para poder contraer matrimonio civil en el concubinato, si yo empecé a vivir con alguien más fue porque mi anterior pareja, lo estoy poniendo como ejemplo, falleció, y desde el momento en que falleció yo quedé libre de matrimonio y pues nada me impedía vivir con otra persona. Entonces yo acredito que estoy libre de matrimonio de dos formas: con mi acta de divorcio o con un acta de defunción. ¿Cómo acredito que no estoy impedido para contraer matrimonio? Porque esto también se pide para acreditar el concubinato. El mismo ejemplo: yo acredito que no estoy impedido para contraer matrimonio si hace muchos años contraje matrimonio civil pero me divorcié bien, legalmente. Nada me impide volver a contraer matrimonio. De sin impedimento para contraer matrimonio y libre de matrimonio son muy parecidos, pero este requisito también se debe de acreditar ante un juez y también se hace con constancias de inexistencia de registro de matrimonio, porque si alguien se había casado anteriormente y después se divorció, este dato aparece en las constancias de inexistencia de registro de matrimonio.
¿Cómo acredito que estuve viviendo con una persona en un mismo domicilio, con credenciales de lector, con estados de cuenta, con comprobantes de domicilio? ¿Cómo acredito que pues vivimos como esposo, como esposa? Porque a lo mejor también tuvimos hijos, con actas de nacimiento de los hijos, con fotografías en donde se vean las convivencias y algunos otros documentos que hagan presumir pues que llevamos una vida como de casados de esa unión y con testigos. Todo esto se redacta en un escrito que yo le llamo de demanda de acreditación de concubinato. Se presenta ante un juez familiar, normalmente así se le llama, y el objetivo es demostrarle y acreditarle que en vida tuve un comportamiento como de casado, como de casada. Lo único que no hicimos fue casarnos por el civil, pero todo lo demás lo cumplimos, para que de esta forma entonces, al yo acreditar esta situación, pues el juez reconozca que efectivamente yo cumplí los requisitos del concubinato, en vida formé un concubinato con la persona que falleció, y entonces se reconozca, se dicte una sentencia a favor, y esta sentencia, este documento oficial es precisamente el documento que va legalmente, ya entonces reconoce que al existir o haber existido un concubinato en vida con la persona que falleció, pues hay derechos y obligaciones, o derechos principalmente, de esa unión, como si nos hubiéramos casado por el civil. Y esta sentencia es la que se va a presentar entonces en el seguro IMSS o ISSSTE, para que ellos en el seguro entonces digan, ok, esta es la persona que acreditó que en vida formó un concubinato con la persona que estaba recibiendo la pensión, ya trae un documento oficial, acreditó que ya es la que debe de reconocérsele ese derecho, y empiece con los trámites para la pensión de viudez. Si no se acredita el concubinato, si no acredita la persona que va a tramitar el juicio de acreditación de concubinato, que ella en vida formó el concubinato y se le debe de reconocer ese derecho, obviamente acreditarlo para que se reconozca, ganar su juicio de acreditación de concubinato, pues si no se lleva ese juicio o si no se acredita debidamente esos requisitos del concubinato, si no se logra acreditarlo ante el juez, pues no se acredita el concubinato legalmente, y por más que la persona insista en el seguro, si no se acredita legalmente el concubinato, pues el juez, cuando dicte su sentencia, va a mencionar que no se acreditó el concubinato porque faltaron requisitos o faltó alguno de los requisitos. No va a tener sentencia física a su favor. La sentencia es un documento. Esta sentencia va a mencionar que no se acreditó el concubinato. Entonces, legalmente, la persona está impedida para presentarse en el seguro y decir que ella tiene derecho a recibir la pensión. Es muy importante entonces que sepas que acreditar el concubinato de forma correcta, de forma legal, es cumplir requisitos, y estos requisitos acreditarlos ante un juez, acreditar que en vida se formó una unión como de casados con la persona que falleció, acreditarlo con pruebas, llevar el juicio, tener su sentencia favorable, para que de esta forma entonces se pueda acreditar bien el concubinato. Esa es la formalidad, eso es lo que implica acreditar el concubinato, obtener una sentencia favorable, y esta sentencia es la que físicamente se va a llevar en el seguro, en el IMSS o en el ISSSTE, para empezar con los trámites de la pensión de viudez. De otra forma, entonces, no vas a tener ningún documento que te respalde, que diga que tú eres el concubino o la concubina. Espero que esta información te sirva, te sea útil, o si conoces a alguien que le pueda servir esta información, que le compartas nuestro video. Mi nombre es Roberto del Pilar Pineda, abogado, licenciado en Derecho. Nuestros servicios los brindamos principalmente en la Ciudad de México y en los municipios cercanos a la Ciudad de México. Envíanos un mensaje de texto o de voz por WhatsApp, explícanos tu caso, te damos respuesta, y de esta forma podemos agendar una asesoría. La oficina, si vives en la Ciudad de México, como referencia, está por el centro de la Ciudad de México, por el Metro Revolución. Te quiero agradecer
por ver este video.